bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones con Javier Pérez Jara. Hoy vamos a hablar sobre todo de la relación entre libertad y responsabilidad, desde un punto de vista filosófico, ontológico y antropológico. El último vídeo que publicamos era precisamente sobre la libertad, la idea de libertad, de libre arbitrio, en relación con debates actuales sobre el determinismo, sobre si estamos o no determinados, y en ese vídeo hablamos de temas muy diversos que han suscitado una serie de comentarios. A partir de 3 tipos de comentarios que os agradecemos mucho y que vamos a intentar responder, aunque hemos respondido algunos por escrito, a partir de 3 tipos de comentarios que voy a distinguir, creo que podemos organizar el vídeo de hoy centrándonos mucho más que en el anterior en esta idea de cuál es la conexión entre libertad y responsabilidad. Pues bien, los 3 tipos de comentarios. Uno, nos decía la gente, oye, estáis hablando aquí de libertad, libre arbitrio, determinismo, predeterminismo, pero nos falta una definición explícita de alguna de estas ideas. Perfecto. Vamos a empezar casi con la definición de libertad o libre arbitrio tal y como lo estamos utilizando en el anterior vídeo, que es el control cognitivo consciente en la toma de decisiones ante distintas opciones posibles que se ofrecen ante el sujeto. De todas maneras, ahora iremos a volver a definir, ya lo hicimos en el anterior vídeo, determinismo, predeterminismo y dónde se cuela por ahí esta idea de libertad, ¿vale? Este fue, yo creo, el núcleo del anterior vídeo, que está bastante desarrollado y explicado allí, pero vamos a hacerlo aquí mucho más brevemente. Segundo tipo de objeciones o comentarios. Oigan, que ustedes están intentando rescatar una idea de libertad cuando para todo materialista el determinismo debería ser obvio porque no hay emergencias ex nihilo. Vale, esto lo resolvimos o creemos haberlo resuelto en el anterior vídeo con una referencia muy extensa a las críticas al epifenomenalismo, es decir, ya decía el barón d'Holbach, por ejemplo, desde el materialismo así más pues corporeísta, decimonónico, tradicional, que estamos determinados, además desde siempre, predeterminados a hacer una serie de acciones y que nuestra sensación subjetiva de estar tomando decisiones pues es puramente lo que hoy se llamaría epifenoménica, ¿vale? Ya hablamos en el vídeo anterior de estas críticas al epifenomenalismo, pero en este vídeo, de nuevo, de un modo resumido, nos referiremos a ellas. Y el tercer tipo de objeciones es la que nos lleva al tema propiamente nuevo de hoy, que es, se nos ha dicho, oye, todo esto está muy bien, esta discusión ontológica, filosófica, pero en realidad la parte jurídica, antropológica, política de la responsabilidad está a otra escala distinta. Hay uno de los comentarios, que luego llegamos a un acuerdo en el diálogo es por escrito, en la sección de comentarios al anterior vídeo, uno de los comentarios decía, hay una desconexión categorial. Claro, nosotros le decíamos, sí, pero una desconexión categorial no significa una desconexión total. Hay también continuidades entre una escala más ontológica en sentido restringido y una escala antropológica. ¿Por qué hay conexiones? Pues porque evidentemente la escala antropológica también forma parte de la escala ontológica en sentido más amplio. ¿De acuerdo? Entonces de esto es de lo que más vamos a hablar y nos vamos a centrar en el vídeo de hoy en las ideas de libertad y responsabilidad, sobre todo responsabilidad individual, pero veremos cómo se conecta eso con otros tipos de responsabilidad. Vale, teniendo esto en cuenta, Javier, ¿te gustaría empezar por el primer tipo de comentarios? Es decir, definiciones, ya he definido lo de la libertad, ¿quieres brevemente recordar las diferencias entre determinismo y predeterminismo, por favor? Sí, bueno, respecto a la libertad, pues distinguimos fundamentalmente 2 grandes acepciones, sí, porque hay muchas acepciones. Sí. Una acepción absolutista, última, que ligamos al espiritualismo y que descartamos porque es contradictoria, es decir, la libertad o el libre arbitrio sería la capacidad de comenzar una causación incausada. Por ejemplo, cuando Kant dice, si yo me levanto ahora mismo de mi sillón, estoy comenzando un proceso causal incausado, etc. O el libre arbitrio sería la capacidad de una autodeterminación absoluta, que es algo de lo que se ríe Schopenhauer y Nietzsche. Schopenhauer en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y Nietzsche en Maya del bien y del mal. Es decir, el ejemplo que pone Gustavo Bueno, ¿no?, del varón de Munchausen. Exacto, es decir, está literalmente sacado de Schopenhauer y de Nietzsche.
Es decir, la acepción absoluta o absolutista, espiritualista del libre arbitrio la descartamos como algo imposible, en primer lugar, digamos, porque viola la propia estructura ontológica del mundo, es decir, la causa sui es una idea contradictoria. Es absurdo pensar que un sujeto puede controlar y conocer todas las variables que intervienen en su toma de decisiones, ni ha elegido a sus padres, ni ha elegido su ADN, ni sus cambios epigenéticos, ni las hormonas que secreta su madre en el periodo de gestación, ni el momento histórico, ni el lenguaje, ni la mayoría de experiencias de su infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y encima es una idea ininteligible, porque la idea de comenzar, es decir, el desafío de Sapolsky de muéstrame una neurona, pum, que se active, ¿no? Es decir, cuando dice muéstrame un proceso neuronal que se active, digamos, sin ningún tipo de causa anterior. Y me habrás demostrado el libre arbitrio. Pues ahí no habría demostrado nada porque sería absurdo. Es decir, si yo ahora mismo empiezo a decir sonidos incoherentes o muevo los brazos, etcétera. En primer lugar, había una causa fisiológica de mi sistema nervioso, un desequilibrio neuroquímico, etcétera. Pero pongamos por hipótesis de que fuese realmente una situación ex nihilo, no tendría ningún tipo de conexión con la responsabilidad, con mi proyecto vital. Claro, sí, el propio Sapolsky, que en discusiones, en su libro no tanto, pero en discusiones con Mitchell y tal, dice, sí, es verdad que elegimos entre opciones, pero ¿qué te lleva a ser el tipo de personas que elige entre diversas opciones? Significa que estás determinado. Pero claro, cuando él mismo dice que ese libre arbitrio en sentido absoluto que él pide no existe, él pone el ejemplo y dice es que si lo estuvieras haciendo sin ninguna causa, no serías libre tampoco porque no lo estás haciendo claro, tú, lo estás haciendo algo pone un en ti, listón ¿no? imposiblemente alto para decir, aunque llegáramos a ese listón, tampoco sería libre, que es un dilema típico del libre arbitrio, tipo, Claro. si el determinismo es real no hay libre arbitrio y si el determinismo fuera falso no hay libre arbitrio. ¿Cuál es el problema? Que se está, digamos, como se dice, frameando, ¿no? De framing, es decir, se está encuadrando, enmarcando el problema de la libertad individual desde la propaganda espiritualista. Y claro, dice, no, efectivamente no habría libre arbitrio porque la idea espiritualista de libre arbitrio es absurda y la idea espiritualista de materia es absurda y la idea espiritualista de causalidad es absurda y la idea de existencia espiritualista es absurda y así sucesivamente. Es decir, no puede haber, es ininteligible que los sujetos controlen y conozcan las variables que intervienen en el proceso de toma de decisiones, que las controlen todas, que puedan autodeterminarse en nihilo, que rompan con la causalidad, etcétera. Y entonces la cuestión que decía sobre el determinismo y el predeterminismo es que distinguíamos el determinismo en sentido general. Por ejemplo, yo tuve cuando el mundo era joven, tuve una polémica con Juan Arana, bueno, ya se ha jubilado, pero profesor aquí de la Universidad de Sevilla, experto en filosofía de la naturaleza, cosmología, etcétera, y también un filósofo teísta, y tuve una polémica sobre precisamente el libre arbitrio, y mi artículo se llamaba algo así como determinismo y causalidad sobre la inexistencia del libre arbitrio. Porque claro, ahí no estaba negando el libre arbitrio en general, sino la concepción espiritualista del libre arbitrio fundamentada en la causa sui. Y hablaba de un determinismo en general entendido como la concepción de lo real que se descarta en la causa sui, es decir, algo que fuese causa absoluta de sí mismo, porque es un proceso al límite de circuitos causales circulares que son reales, pero al llevarlo al límite se llega a una contradicción. Y las emergencias en nihilo. Entonces, es decir, ¿qué entendemos por determinismo en general? La idea de que todo fenómeno es legal. Ahora bien, la idea de que todo fenómeno es legal no significa que todo fenómeno esté predeterminado ni que sea causal. Por ejemplo, en la mecánica cuántica no hay un determinismo causal, pero hay un determinismo legal. Es decir, que cuando el muón va a decaer, por ejemplo, es decir, eso no está predeterminado por las condiciones iniciales o el salto orbital del electrón o lo que sea. Sin embargo, es decir, es legal porque sigue el principio de conservación de la energía, el principio de conservación del spin en el caso del electrón, es decir, porque son fenómenos legales, pero hay fenómenos legales deterministas que permiten cierta contingencia frente al predeterminismo, que es una idea que hablamos, la idea de los estoicos, por ejemplo, donde dicen que los ciclos cósmicos están predeterminados, es decir, que habrá después de una palingenesia donde se desarrolla el mundo, habrá una expirosis, una especie de conflagración universal de apocalipsis global, y sobre eso volverá a surgir, siguiendo el logos, es decir, las leyes de la causalidad, volverá a surgir un mundo exacto. Que la gente asocia el eterno retorno de Nietzsche a esta idea, pero el eterno retorno de Nietzsche es una idea moral, no es una idea fatalista, etcétera. Pero sin embargo la idea de los estoicos, muy amparada en Anaximandro, es una idea predeterminista, es decir, las condiciones iniciales del sistema
predeterminan absolutamente todo lo que va a ocurrir. Y Me vas a permitir, por mor de la audiencia y porque nos pareció que en el anterior vídeo era un poco soso, ¿no? Abandonamos la Virgen María y luego no teníamos nada, hemos hecho diagramas. Y entonces, predeterminismo, no sé si ve, predeterminismo. Ley, que puede ser ley física, ley biológica, ley de la naturaleza, más estado actual igual a realidad, R. Frente a determinismo, que es ley física, biológica, etcétera, más estado actual, más aleatoriedad o azar. Este es el componente que estás diciendo, que en el determinismo, siendo legal, no tiene por qué ser predeterminista, es decir, que no tiene que estar prefijado. Y un argumento muy interesante en el vídeo anterior del que hablaste, que hablaba de la imposibilidad de que en cualquier momento anterior del universo estuvieran contenidas todas las variables que iban a determinar el desarrollo de momentos posteriores. Sí, hay, digamos, varios argumentos, pero dos argumentos fundamentales que dijimos lo siguiente. Pongamos que realmente descartamos las variables ocultas locales en mecánica cuántica, es decir, por el teorema de Bell, por el experimento de Alain-Aspect, etc., y que realmente asumimos que hay una dimensión estocástica ontológica en los fenómenos cuánticos. ¿Qué significa esto? Que realmente no están predeterminados, es decir, que las condiciones iniciales de un sistema cuántico predeterminan probabilísticamente el resultado, pero no unívocamente, es decir, exactamente cuándo va a decaer el muón, exactamente el comportamiento del electrón, etcétera, sino probabilísticamente, ontológicamente. Es decir, que hay una serie de propensiones, de superposición de estados, en fin. Que decir, que realmente hay la mecánica cuántica permite una ruptura con el predeterminismo laplaciano. Y por otra parte, conectando la mecánica cuántica con la evolución del universo, es decir, descartamos la interpretación creacionista del Big Bang, pero el Big Bang es una suma de teorías. Es decir, esto no tenemos tiempo para explicarlo aquí, ¿no? Pero descartamos que la singularidad primordial sea un puntito que realmente... Pero pongamos un momento del universo donde todavía no se ha generado la materia macroscópica, materia molecular, etc., donde solo hay materia cuántica. Esa materia cuántica, es decir, desde las leyes de la física actual, no pueden predeterminar, es imposible antes del plasma hidrogénico o lo que sea, es decir, que predetermine el asesinato de Julio César, nuestra conversación, etcétera, por la dimensión estocástica de la materia cuántica, porque la materia molecular, macromolecular, etcétera, etcétera, proviene de la materia cuántica evolutivamente. Y por otra parte, hablábamos de lo que se llama la frontera o el límite de Bekenstein, que significa, digamos, que las variables que se van a codificar en información, entre comillas, que predeterminan algo, en un sistema físico finito, el número de variables que cabe es finito. Por tanto, si el universo es finito, pongamos de nuevo en el plasma hidrogénico o lo que sea, es imposible que estén todas las variables que predeterminan absolutamente de forma unívoca esta conversación, la muerte de Julio César, la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el predeterminismo se da a ciertas escalas, es decir, a ciertas típicas escalas newtonianas, ¿no? De tiro un misil, etc. Sin embargo, cuando se proyecta al todo, los argumentos predeterministas, por ejemplo, de Laplace, ¿no? Dice, dame un momento, es decir, el demonio de Laplace, dice, dame un momento del universo, del cosmos, dame todas las variables y puedo predecir todo lo que va a pasar y tirar, digamos, rebobinar lo que ha pasado antes. Eso proviene, a mi juicio, de una proyección injustificada epistemológicamente de lo que es el predeterminismo, una escala local a una escala absoluta, lo que significa que hay argumentos para pensar que la contingencia es real. No significa que la defendamos de modo absoluto. Puede que haya variables que estén predeterminadas. Bueno, lo que estamos diciendo es los argumentos clásicos del predeterminismo, de los estoicos, de Spinoza, de Laplace, etcétera, incluso de Einstein cuando habla de las variables ocultas, Dios no juega a los dados. Esos argumentos son falaces, no significa que sean una chorrada, son argumentos muy serios, pero tenemos argumentos, a mi juicio, todavía más serios para descartarlos. Bien, incluido el argumento de Dolbach del que hablaba antes, perfecto. Entonces, ya que nos separamos, ya que tenemos una definición de libertad distinta a la del libre arbitrio, ya que tenemos una definición de determinismo distinta a la del predeterminismo, yo creo que estamos en una buena posición de repetir la tesis central del vídeo anterior. Ya digo que esto es recapitulación, todo esto se dijo más extenso, pero es verdad que había gente que después de ver el vídeo echaba de menos que explícitamente dijéramos, oye, pues esto es lo que hemos dicho, ¿vale? Entonces, volviendo a la tesis central, yo creo, del vídeo anterior, es
dada esa situación de legalidad determinista, pero no predeterminista, es decir, no fatalista, en la que hay cierto lugar para ciertas contingencias en determinados contextos, y para novedad ontológica con legalidad nueva, por ejemplo, el hecho de que estemos hablando en español, con las leyes del español, no puede estar contenido en momentos anteriores del universo a que hubiera pues comunicación animal, por ejemplo. Vale, pues dicho esto, hay organismos animales en los que la autopreservación es lo que organiza el sistema orgánico biológico, y hay algunos organismos dentro de esos en los que hay cierta conciencia detrás de la acción o implicada con la acción, al menos. Entonces, la pregunta aquí sería, vale, descartada la definición de libertad del libre arbitrio espiritualista, claro, ¿qué definición de libertad podemos recuperar que sea compatible con esta ontología? Incluso de libre arbitrio en el sentido de que los términos no son unívocos y el espiritualismo no tiene el monopolio de la idea de libre arbitrio, lo mismo que no tiene, es decir, cuando por ejemplo Sapolsky o Sam Harris dice que la definición, lo que decíamos antes, la definición de libre arbitrio medieval es falsa. Bueno, la definición medieval de materia, la definición medieval de universo, es decir, los conceptos van evolucionando, tienen un amplio abanico semántico, etcétera. El libre arbitrio espiritualista efectivamente lo descartamos, y un libre arbitrio o una libertad individual en la dimensión ontológica, que luego hablaremos de la cuestión jurídica, moral y política, lo ligamos a un proceso evolutivo. Es decir, esto es muy interesante, y en el libro de Dennett, de Freedom Evolves, es decir, y el libro de Kevin Mitchell, de Free Agents, evidentemente está muy inspirado en esa idea de Dennett, de que el libre arbitrio va a evolucionar, es fruto de millones de años de evolución de unos organismos, probablemente de bacterias unicelulares, que no implican ningún tipo de conciencia, ningún tipo de psiquismo, etcétera, frente a las conclusiones más radicales de la teoría del origen trófico del psiquismo, y que va evolucionando. Es decir, estuvimos hablando de los sistemas pluricelulares, de la generación del sistema nervioso, de los tropismos, los tarsismos en los sistemas vegetales, de la cefalización, de los vertebrados superiores. Es decir, ese proceso, la salida del mar, la visión, que significa, por tanto, unos organismos que tienen que evaluar peligros o fuentes de alimento a la distancia, y que es muchísimo más complejo que lo que hace un gusano, que vive en el aquí y ahora con el olfato, etcétera, o quimiorreceptores que están detectando lo que está literalmente en tu nariz. Es decir, un desarrollo evolutivo de millones de años donde los organismos no ya se preservan, sino que realmente van teniendo unas capacidades de autodetección de estados internos, ya sean carenciales, ya sean de lo que sea, de homeostasis, etcétera, y de lo que está ocurriendo en el mundo externo, para tomar decisiones para evitar la muerte, ya sea la muerte individual o la muerte de la colmena, etcétera. Eso a lo largo de millones de años, ya con los vertebrados superiores, con los homínidos y con los seres humanos, con el lenguaje, con la cultura, etcétera. Es decir, se abre un abanico impensable, literalmente, en una bacteria y en terrenos abióticos, donde realmente una novedad cualitativa, donde hay unos agentes que están tomando decisiones que no están predeterminadas de modo absoluto, donde el proceso de toma de decisiones es real, donde la escala es cada vez más compleja. Por ejemplo, en el problema, la novela esta de ciencia ficción de China, del problema de los tres cuerpos, que está precisamente ligado con la teoría del caos, de si es determinista pero impredecible. La cuestión es que saben que van a venir unos extraterrestres dentro de 400 años, y hay mucha gente que dice, a mí qué más me da lo que ocurre dentro de 400 años, y otra gente que dice, no, que esto es un ejemplo muy bonito que pone Gustavo Bueno en Ensayos Materialistas. Dice que planta olivos, cuando está hablando de la esfera, es decir, cómo hacemos planes y programas sabiendo que exceden o que sobrepasan el momento en donde vamos a morirnos. Eso sería imposible sin un lenguaje doblemente articulado, sin estructuras culturales muy complejas, etc. Y ese proceso de toma de decisiones es real, es finito, es gradual, es parcial. Si tienes un tumor cerebral se puede acabar, si estás en coma puede acabarse, si estás muy borracho o drogado, si tienes Alzheimer, un niño de un año no lo tiene, o lo tiene. Es decir, es un proceso gradual, finito, parcial, pero es un proceso real, determinista porque es legal, pero que es un proceso que no se puede ventilar como si los seres humanos fueran, en una interpretación mecanicista superficial, fueran meros autómatas, como dice Sapolsky, que sí que son maquinarias automáticas muy complejas, pero que no dejan de ser maquinarias automáticas. Vale, pues, yo creo que ahora es un buen momento para
referirse a las críticas al epifenomenalismo. O sea, que quede claro, la definición, por tanto, de libertad que estamos rescatando frente a argumentos como los de Sapolsky, que ha sido el bestseller este del libro Determined, traducido extrañamente al español como Decidido, porque en inglés sí que está ese juego, pero en español es un poco más raro, pero bueno, se podría argumentar, pero bueno, determinado, ¿no? Nuestras acciones están determinadas, ¿vale? Predeterminadas, pues, de hecho. Sí, para él sí, pero bueno, la noción de libertad que estamos rescatando, por tanto, lo repito, control cognitivo consciente en la toma de decisiones o implicado en la toma de decisiones ante distintas opciones. Yo creo que esto es compatible con esta historia evolutiva que has hecho. Entonces la cosa ahí que Sapolsky respondería sí, pero ¿qué lleva a un organismo y en particular a un ser humano a tomar una decisión u otra ante distintas opciones? Eso nos obliga a retrotraernos a una historia que va desde la propia historia ontogenética del organismo, es decir, cómo ha sido creado, la epigénesis en su evolución individual, pero también filogenética y en este caso también de la filogénesis cultural, es decir, en qué tipo de sociedad se inscribe, tal, qué le lleva a tomar una decisión y no otra ante distintas opciones en un momento determinado. Claro, esto es lo que llamamos epifenomenalismo, porque para tanto Sapolsky como Sam Harris, como otros grandes pensadores en la historia de la filosofía, lo que decía antes de Dolbach, ¿no? Esta idea de que tomamos decisiones es una mera creencia, nos parece intuitivamente que las estamos tomando, que desayunamos esta mañana, o si hago así o no lo hago, todo ese tipo de cosas. Como Uraki. Exactamente. ¿Qué nos lleva a tomar una decisión y qué nos lleva a no tomarla? Está determinado por un montón de cosas, con lo cual el hecho de que nosotros creamos que somos libres es un mero epifenómeno. Aquí hay dos críticas, yo creo, interesantes al epifenomenalismo, que también las hablamos en el vídeo anterior, pero que creo que es útil resumirlas. Bueno, es decir, el concepto de epifenomenalismo ligado a la vida psíquica, un concepto que pone de moda Huxley, el bulldog de Darwin, donde dice básicamente que los procesos mentales son epifenómenos, porque realmente no, es decir, lo que funciona realmente es la escala fisiológica, neurológica, etc. Sam Harris es explícitamente epifenomenalista, dice que la conciencia no hace nada, es decir, que la conciencia es un resultado predeterminado de procesos inconscientes. Es decir, lleva al límite tesis de Eagleman, que tiene un libro muy bueno, se llama Incógnito, que recomiendo a la gente que lo lea, donde se habla de los procesos cerebrales inconscientes, lo que hablamos. Es decir, si de repente no me viene una palabra, o estás viendo una película y te aburres, o se te ocurre una idea, ¿qué ha pasado? Procesos inconscientes. O el chorro de palabras que estoy diciendo y un montón de procesos inconscientes, etc. Sam Harris coge la tesis de Eagleman y la radicaliza, dice la conciencia propiamente no hace nada, aunque luego, como efectivamente uno de los comentarios del libro está muy bien visto, porque decía, pero si Sam Harris luego está siempre con el budismo, del proceso de autoingeniería, es decir, tenemos que realmente mantener mejores conversaciones con nosotros mismos, cambiar el frame a través del cual percibimos o interpretamos los hechos, controlar las emociones negativas, etcétera. Pero no era que la conciencia la conciencia no propiamente no hacía nada, porque todo está predeterminado. Entonces la cuestión... O sea que, perdón, pero porque es que has ido ahí un poco rápido en la vocalización. El anterior vídeo había un comentario que decía, había un comentario que decía, oye, ¿no hay una contradicción en Sam Harris que niega la conciencia y a la vez sigue la tradición la tradición budista de oye, hay que la realidad como te afecte depende de cómo tú la interpretes, no de cómo la misma realidad te afecte, o no solo. Fíjate en tu propio decir, fíjate en tus respiraciones. Si hay un pensamiento intrusivo no te identifiques con él, que sea como un tren y no lo cojas si es realmente un pensamiento que te va a generar emoción negativa, una serie de mecánicas mentales que son muy interesantes, pero que exigen el autocontrol, que es de lo que se Claro, dice, no, el yo no existe, que eso es otro truco. Dice, el yo no existe, claro, es decir, esto Buda lo podía decir en el siglo VI a.C., la doctrina de la nata, ¿no? Del muga, etcétera. Es decir, el yo interpretado como sustancia de control y de conocimiento no existe, porque nuestro psiquismo es un agregado de la teoría modular de la mente, pero sobre todo la teoría de los subsistemas cerebrales.
pero es que la idea sustancialista de yo no tiene el monopolio de la idea de yo. Y cuando Sean Harris dice, fíjate en tu respiración o fíjate qué es lo que se está fijando, no ya quién. Pues dice, no, que son distintos subsistemas. Bueno, pero esos distintos subsistemas están generando una propiedad cualitativamente irreductible que podemos llamar yo en un sentido agregacionista, procesual, lo que sea, no en un sentido sustancialista, pero podemos... Entonces, bueno, por volver al epifenomenalismo, yo creo que es falso por dos grandes motivos. Uno, porque un epifenómeno es un efecto que no es causa de nada. Si hubiese realmente algo así, no podríamos saber ni que existe, porque no influiría en nada en el universo. Si hubiera realmente un epifenómeno, es decir, si hubiese realmente un efecto que realmente no influye en nada en el cosmos, ¿cómo podríamos saber siquiera que existe? Y luego, por otra parte, por la causalidad descendente que hablamos, es decir, los procesos de autoingeniería, es decir, es cierto que la cognición consciente está muy determinada por la cognición inconsciente, y no solo eso, sino por procesos cerebrales inconscientes, etc. Pero evolutivamente, es decir, la experiencia consciente juega un papel, y juega un papel causal. Entonces, es decir, la idea del epifenomenalismo es falsa, a menos, claro, que se está diciendo que uno lucha pues contra la idea de libre arbitrio de San Agustín o de San Buenaventura. Pues sí, vale, entonces sí. Sobre esto que ya hablamos por extenso en el vídeo anterior, de la causalidad ascendente, la descendente, pues si yo decido escribir una carta, estoy moviendo electrones voluntariamente, todo ese tipo de cosas, me vas a permitir recomendar un artículo tuyo que salió creo que ayer o antes de ayer. ¿Puedes recordarme cómo se llama el artículo y el libro? Muchas gracias. O la revista, perdón, no lo sé. Review of Evolutionary Economics. No, Evolutionary Politics. Review of REPE, lo usaban en Rever. Review of Evolutionary Politics. Y el artículo se llama algo así como la ontología de los procesos coevolutivos más allá de la economía. Vale, efectivamente lo que hace ese artículo por coevolución se refiere a codeterminación, que es en gran parte de lo que estamos hablando, y lo que está diciendo es, oye, hay procesos de distintas escalas, y aquí es muy interesante, muy importante, que también lo mencionamos en el vídeo anterior, la asimetría entre la causalidad ascendente, es decir, la que puedan jugar los átomos sobre las moléculas y las moléculas sobre las moléculas de carbono y a su vez, de la descendente, es decir, la que pueda jugar un pensamiento, una creencia, un significado sobre ese mundo físico, biológico. Exacto, es decir, es algo importante que hay que decir, que aunque la causalidad descendente sea real y por tanto la agencia sea real, es decir, un agente realmente puede, es decir, tus pensamientos, que no es una sustancia, sino una actividad emergente de ciertos procesos cerebrales, etcétera, realmente pueden influir en el movimiento de los átomos que forman mis dedos. La causalidad descendente, aunque es real, desde una concepción materialista es mucho más débil que la causalidad ascendente. Es decir, realmente, yo qué sé, basta que te inyecten anestesia simplemente para que te desconecten, o basta las más mínimas perturbaciones de temperatura o simplemente a escala bioquímica de tu cerebro para que haya un game over. Esto es lo que yo llamaba, frente al construccionismo radical y al idealismo, que hay muchos materialistas que siguen a Gustavo Bueno actualmente que son idealistas, ¿no? Totalmente, y yo hablaba de las mordazas de la realidad, es decir, las fisiomordazas, las quimiomordazas, las biomordazas, las sociomordazas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la muerte es una biomordaza, estamos amordazados, es decir, que estemos hechos de macromoléculas, de moléculas, de átomos, etcétera, eso nos constriñe realmente, eso nos determina, es decir, aunque no nos predetermine, pero eso nos determina, etcétera. Y entonces la causalidad, es decir, las variables físicas o químicas tienen muchísima más capacidad de influencia sobre nosotros a escala, por ejemplo, cósmica, que nosotros sobre las dimensiones físicas o químicas del universo. Eso es real y yo creo que es uno de los principios fundamentales de un materialismo filosófico, reconocer esa asimetría y por tanto reconocer que la agencia está sometida, amordazada a todo tipo de procesos que a la vez es lo que la hacen posible. Aprovecho nueva cuña publicitaria, algunas de estas ideas sobre un materialismo filosófico científicamente informado están en este libro, Materialismo Contemporáneo, su ontología y epistemología, que ya salió hace un par de años, ya sabéis que además pues removió ciertas polémicas.
la cuña publicitaria es porque ha salido en tapa blanda, entonces por primera vez se puede comprar sin arruinarse. Antes era imposible, ahora ya es posible. Entonces esta fundamentación ontológica de las distintas escalas y sus desconexiones, pero también sus conexiones, que es lo más importante, este interplay entre conexiones, este juego entre conexiones y desconexiones, es uno de los temas centrales de este libro. Vale, llegados a este punto, y antes de entrar en el segundo tipo de comentario, el segundo tema de este vídeo, que es la conexión y desconexión, de nuevo, entre esta ontología general y el problema de la libertad y la responsabilidad en el ámbito político, antropológico, jurídico, etcétera, antes de llegar a esto, y por terminar de cerrar la idea de la libertad, y en el caso de los seres humanos, hay una noción que es distinta a lo que ocurre que sepamos que ocurre al menos en la mayoría de animales superiores, que tienen incluso aquellos que tienen autocontrol consciente de la toma de decisiones y lo tienen necesariamente en un arco temporal mayor que el instante, porque precisamente esta distanciamiento con respecto a los distintos estímulos lo que te permite es priorizar unos estímulos a otros, y eso se hace cronológicamente, es decir, oye, pues voy primero a por agua y después a dormir, por ejemplo, y decíamos que lo que es propio en cierto sentido de los seres humanos es, y gracias precisamente a estructuras institucionales supraindividuales, como puede ser la historia, el lenguaje y todo eso, es la inserción de estos planes en arcos temporales mayores de años o incluso vitales. Hace un momento has mencionado la idea de esfera de Heidegger. Gustavo Bueno, en este texto que mencionamos la semana pasada de El sentido de la vida, habla también de esta idea de libertad como posicionar esa toma de decisiones en un arco temporal más grande. Entonces, la idea de persona, que es donde se dirimen las cuestiones sobre responsabilidad individual, se sitúa normalmente y de modo gradual, de nuevo, muy importante, en esta idea de trayectoria personal, de horizonte temporal, que para Heidegger también es muy importante. Vale, entonces, Epicuro. Dicho esto, podemos pasar a ese tema central para este vídeo y para alguno de los comentarios de las conexiones y desconexiones entre categorías. Es decir, hemos hablado en general de la ontología del determinismo y de la ontología de la libertad. Vale, pues, ¿qué define en particular el problema de la libertad y la responsabilidad en el ámbito antropológico? Pues aquí el tema central, ¿no? Que va a ir a este vídeo, ¿no? Si tenemos tiempo, porque efectivamente hay conexiones y desconexiones. Es decir, si hubiera una desconexión total, en el sentido de una cosa en la ontología del mundo y otra cosa en los sistemas morales, los sistemas jurídicos, etcétera, es decir, un sistema jurídico dice, pues eres responsable si el sistema jurídico lo dice, punto, o moralmente eres responsable si el código moral lo dice, etcétera. Si hubiera una desconexión total y absoluta, caeríamos en el ficcionalismo de Nietzsche, o en el construccionismo social radical, o en las interpretaciones también más relativistas de los sofistas, de Protágoras o de Critias, etc. Digo las interpretaciones porque, en fin, los sofistas son muy complicados de analizar aquí, ¿no? El ficcionalismo de Nietzsche básicamente lo que dice es la cosa en sí es inconocible, como en la realidad es inconocible, solamente podemos conocer cosas negativas, y en la realidad no hay causalidad, en la realidad no hay sustancia, no hay identidad, no hay leyes naturales. Es decir, Nietzsche, en Verdad y Mentira, en sentido extramoral, literalmente niega que se pueda conocer ontológicamente la realidad. Entonces, todo es una ficción, la verdad, una ficción. Lo digo esto porque cuando la gente dice, es que para el ateísmo de Nietzsche es un ateísmo que se funda en cuestiones antropológicas, morales, axiológicas, no en cuestiones ontológicas, realmente, porque la ontología de Nietzsche es simplemente una ontología negativa de la realidad, un conjunto de procesos ignotos, incognoscibles, etc. Es decir, no hay leyes naturales, no hay causalidad, no hay identidad, y por tanto, como el lenguaje funciona con universales, con conceptos sustantivos, etc., todo es una ficción. Y el construccionismo social radical, digamos, todo es una ficción. Hay textos de Foucault que casi dicen eso en el sentido de la realidad es incognoscible, Bátimo, es decir, el ser es opaco. El ser opaco, ¿qué significa? Que no hay nada de transparencia ontológica y que por tanto vivimos una especie de Matrix. Es decir, ahí la desconexión es completa con el construccionismo social radical. Ahora, luego está la otra cara, es decir,
pensar que el orden moral, jurídico, etcétera, debe reflejar la ontología del mundo. Esto también es absurdo. ¿Y por qué es absurdo? En primer lugar, porque nunca... Es una falacia naturalista, ¿no? Claro, es exacto. Es decir, la falacia naturalista es un término, en fin, que acuña Moore, fundado, que lo hace famoso Moore, pero que se retrotrae a Hume, aunque Hume le dedica muy poquito tiempo. Lo que Hume dice es que del ser, de cómo son las cosas, no se puede inferir cómo deben ser las cosas. Esto lo hemos usado, por ejemplo, en cuestiones sobre el trauma cultural. Es decir, da igual lo brutal, intrínsecamente brutal, que sea un crimen de guerra, o en fin, una... da igual lo brutal que sea históricamente o intrínsecamente brutal en términos de muerte, en términos de destrucción, que sea algo, que eso no predetermina cómo se va a interpretar sociológicamente. Lo que son asesinos para uno van a ser héroes para otro, lo que es una atrocidad para uno va a ser un hecho digerible, un miércoles cotidiano para otro. ¿Qué es lo que quiere decir entonces la falacia naturalista? Que hay un hiato entre cómo son las cosas a la cuestión de los valores. Ya veremos que hay un modo parcial de hacer un bypass a eso. Bueno, luego recuérdamelo si se me pasa. Entonces la cuestión es, un orden jurídico, por ejemplo, Sapolsky pretende, vamos a decir, que el orden jurídico refleje su ontología. Vamos a decir así. Entonces, claro, en su ontología, es decir, Sapolsky tiene razón, y lo dijimos, y Sanjari tiene razón, y Caruso y muchos otros tienen razón, en que lo que se llaman atenuantes en los sistemas jurídicos que conocemos son obsoletos. Es decir, es un atenuante estar muy borracho, o es un atenuante, o eres inimputable penalmente si eres un niño de 12 años, violas, asesinas, etcétera. ¿Pero por qué? Porque se supone que hay una causalidad. Es decir, eres responsable, lo que se dice en el mundo jurídico, tienes una responsabilidad objetiva. Pero la responsabilidad objetiva, el mundo del derecho distingue la responsabilidad objetiva de la responsabilidad subjetiva. Y la responsabilidad subjetiva es la que está ligada a la culpa. Es decir, el derecho penal se rige por el principio no hay pena sin culpa. Por tanto, uno puede ser responsable objetivamente en el sentido de que causalmente ha incidido algo. Que ya que hay una ficción. Porque si yo, por ejemplo, si hoy acabamos a no sé qué hora y luego tú coges el coche, yo cojo lo que sea, ahí estamos haciendo una serie de líneas causales que no sabemos realmente los efectos. Dice, no, porque hablé 5 minutos con él, esta persona llegó 5 minutos tarde al trabajo y no sé qué, se estrelló en la moto y no sé qué. No. Es decir, que ya hay una ficción ahí porque realmente no se sabe dónde acaba nuestra influencia causal en el mundo. Pero por otra parte, es decir, la mayor ficción de Sapolsky es él quita la responsabilidad subjetiva porque somos autómatas, literalmente. Por tanto, dice, no puede haber culpa, porque liga la culpa a la ontología. Y por tanto, el sistema jurídico tiene que reflejar eso. Lo que decía es que Sapolsky tiene razón en el sentido de que, por ejemplo, nacer con genes de psicopatía o experiencias traumáticas de tu infancia sobre las que no tenías control, o si tu madre tomaba mucho alcohol o está súper estresada en el embarazo, como el cortisol influyó en el desarrollo de tu cerebro, etcétera. Nada de eso es un atenuante en los sistemas jurídicos que conozco, vamos. Entonces, realmente dice, oye, el sistema, efectivamente, el mundo jurídico está lleno de aparentes arbitrariedades, ¿no? Es decir, una persona con 17 años, experta en filosofía política, por ejemplo, una chica que se ha llevado, yo qué sé, leyendo de filosofía política, historia y sociología, no puede votar, pero una persona con Alzheimer puede votar. Entonces, eso, pues ahí, efectivamente, hay una arbitrariedad. La cuestión es, el mundo del derecho no puede reflejar la realidad. Antes de continuar voy a volver a nuestros diagramas. Este es un diagrama de Venn que siempre hay que tomarlos más en estos temas como una cosa, pues una aproximación abstracta, una representación, no sé si se ve, O de ontología, A de antropología. Hay una intersección, significa que no están lo que estaba diciendo, no están desconectados políticamente, pero tampoco, no están desconectados absolutamente, creo que he dicho políticamente, no sé por qué. Completamente. Completamente. Pero tampoco es que la esfera antropológica se derive o se siga necesariamente del esquema ontológico. De nuevo, esto es una abstracción porque es obvio, aquí lo representamos con líneas punteadas, es obvio que la antropología también es parte de la ontología, también es parte de la realidad, no es que venga de la nada impuesta, pero se entiende que estamos hablando de lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta realidad ontológica del determinismo no predeterminista, de la libertad... De cuestiones cósmicas, evolutivas, etcétera, a la libertad de acción en ciertos organismos animales,
en el sentido dicho, y entonces pues los asuntos propios eso en referencia a los asuntos propios de la antropología, la política, la moral y el derecho relacionados con la libertad. Entonces no se sigue una de otra, básicamente, pero tampoco están completamente desconectados. Sí, es decir, lo que decíamos es, el orden jurídico no puede reflejar completamente el orden ontológico por dos cosas. Uno, porque no sabemos realmente totalmente el orden ontológico, es decir, hay un grado de docta ignorancia, etc. Pero por otra parte, y esto es algo fundamental, porque el orden jurídico, como el orden moral, el orden político, está ligado a la cuestión de los valores. Y los valores no existen sin los seres humanos o sin animales avanzados. Por tanto, por definición ahí el orden jurídico no podría reflejar el orden ontológico absoluto, vamos a decirlo así. Es decir, por ejemplo, cuando Sapolsky dice todos estamos predeterminados, todos somos autómatas y los criminales son autómatas averiados. Por tanto, para que estemos en una sociedad más humana, tenemos que, él habla del Breivik, ¿no? El asesino de Noruega, ¿no? De qué bien que está en una especie de apartamento como de lujo, con videoconsola, con gimnasio, con no sé qué bien, este es el camino. ¿Por qué? Es decir, yo no estoy diciendo que no, pero bueno, personalmente diría que no, ¿no? Pero ¿por qué? Es decir, ¿dónde salta Sapolsky de lo que es, de la realidad? En su sentido, un predeterminismo mecanicista donde la agencia es una ilusión total, donde el control es una ilusión total, donde la libertad en cualquier acepción individual es una ilusión total. ¿Cómo pega el salto a un orden moral donde a los criminales hay que tratarlos con algodones, etc.? O donde dice, por ejemplo, no tenemos derecho a odiar a nadie. En primer lugar, en un mundo predeterminista ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Es decir, que es la contradicción es que el criminal está predeterminado, pero luego Sapolsky se enfada con los que creen en el libre arbitrio. Como, cambia tus ideas, dale este discursito a los criminales. Sí, primero. En el anterior vídeo pusimos al final una serie de citas, en este también lo haremos, supongo, y hay alguna referida a este tema. Podemos volver un momento a esta idea porque para nosotros ya es obvia. Vuelvo a referir al libro que escribimos sobre Bertrand Russell, donde insistimos en esta idea, esta desconexión entre valores, interpretaciones y la realidad, porque esto, ya digo, para nosotros es obvio, pero hay mucha gente que aunque para algunas cosas los use, para otras no lo usa y le va a parecer que muy raro esto de que los valores sean... Les va a sonar a posmodernia, les va a sonar a posmodernismo constructivista. Y entonces volvamos a esta idea de que has dicho que sin animales y sin seres humanos no hay valores. Pues esto remite a la cuestión de los qualia, igual que no hay colores, no hay valores. Sí, exacto. Es decir, los valores, de nuevo, evolutivamente, pues van apareciendo a lo largo de muchísimo tiempo. En el caso, es decir, ¿cuál es la raíz de los valores? Pues animales, organismos que tienen que de algún modo juzgar su entorno, evaluarlo, vamos a decirlo así, que tienen fines, que tienen metas, y los valores pues aparecen como aquellas cosas que posibilitan esas metas, los antivalores como aquellas cosas que las imposibilitan. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, hay una contradicción, es decir, hay una pluralidad de valores dependiendo de los criterios. Es decir, Mario Bunge, por ejemplo, distinguía entre biovalores y psicovalores. Y de la contradicción, por ejemplo, un psicovalor puede ser fumar, pero eso es un antibiovalor. Pero claro, podemos hablar, por supuesto, de sociovalores, y no de sociovalores ya en general, sino de sociovalores ligados a lo que Max Weber, y esto lo decimos en varios vídeos, llamaba las esferas de la vida o las esferas culturales, que son relativamente independientes. Y dice Max Weber, los valores de cada esfera cultural o cada esfera social, etcétera, son como los dioses del politeísmo en guerra. ¿Qué significa? Que hay una contradicción o una tensión entre los valores familiares, entre los valores laborales, entre los valores militares, entre los valores sexuales, entre los valores religiosos, entre los valores... Es decir, y uno puede tratar de armonizarlos, pero va a tener que hacer muchos sacrificios, muchas tensiones, etc. ¿Qué significa? Que es decir, la institución de la familia tiene una serie de mecanismos para preservarse o para que funcione. Hay una serie de valores, pero esos valores pueden entrar en contradicción con los valores de la empresa, con los valores de la escala nacional, con los valores de lo que sea, de la vida sexual, de lo que sea. Entonces la cuestión es que hay una pluralidad de valores y se enfrentan entre sí. Esos valores, es decir, aunque sean, vamos a decirlo así, ficciones, ¿no? En el sentido de construcciones conceptuales, etcétera, en el sentido de que no
son ingredientes de la realidad absoluta, son reales totalmente en el mundo antropológico. Es decir, los seres humanos no podrían vivir sin los reales. Es decir, el hecho de que requieran de los seres humanos no significa que no sean reales, a menos que circunscribamos real a independiente de los seres humanos. Pero si hablamos de un concepto ampliado de realidad, donde por ejemplo metemos los qualia, donde metemos cosas que requieren a los seres humanos, es decir, por ejemplo, para que yo tenga una paella o un plato de comida hacen falta muchos ingredientes. El hecho de que uno de los ingredientes fundamentales para que haya valores sean los seres humanos y operaciones de evaluación no significa que los valores no sean reales en un sentido amplio. La cuestión es que efectivamente los valores no están predeterminados por los hechos, pero hay dos argumentos para evitar la desconexión total entre valores y hechos, que diríamos el posmodernismo más radical defendería esa desconexión. Uno es que son los valores que están ligados a mentiras, vamos a decirlo así, tipo la ciudad de Sevilla es mala porque hay un holocausto contra los rubios. Esto es una broma, ¿no? Pero quiero decir, la turismofobia, ¿eh? Los videojuegos son malos porque producen violencia en masa. Es decir, aquí tenemos un valor malo que se atribuye a videojuegos, pero está basado en una mentira. Por tanto, podemos criticar ese valor si está asociado a una mentira. Sí, o por remitir al vídeo que grabamos con Félix Ovejero, que empezamos precisamente hablando del porno, y esta idea de que el porno es malo porque genera prácticas abusivas. Entonces, no, porque genera violaciones en masa, etc. Bueno, directamente. Pero hay una serie de estudios sociológicos que dicen, oye, esta conexión no está tan clara, te sirve para... que tiene una correlación positiva entre el consumo masivo de pornografía en los últimos 20 años y los patrones de violencia sexual registrados, etc. Es decir, de hecho, a veces hay una correlación negativa. No significa que el porno no pueda ser malo desde otras esferas, desde otras... La cuestión es que si alguien dice que algo es malo o bueno basado en una mentira, podemos hacer un bypass, vamos a decirlo, parcial a la falacia naturalista diciendo este valor lo podemos destruir porque está basado en una mentira. ¿Qué significa? Que cuantas más mentiras creamos, más difícil va a ser que evaluemos las cosas. Es decir, si una persona no evalúa, está aprendiendo a conducir y no sabe evaluar los peligros de la carretera, se puede matar. Si una persona pues no evalúa los peligros de drogas venenosas, pues puede morir. Si una no evalúa convenientemente el peligro de ciertas prácticas en el mundo laboral, pues lo pueden despedir, etcétera. Es decir, hay una conexión entre la verdad y la... Que esta desconexión entre la verdad, como estabas diciendo, y los valores de la que hemos hablado antes, no es total ni absoluta. Y de hecho, por ejemplo, se puede pensar, que no estamos defendiendo un relativismo absoluto. No, en absoluto. Si habéis visto la película, el documental, el musical The Book of Mormon, de los creadores de South Park, hay unos de una tribu en África que tienen la convicción de que la única manera de curar el SIDA es violar bebés. Y eso está basado en una creencia que sabemos que es falsa, con lo cual esa connotación positiva, esa aceptación de ciertas prácticas en las que podemos poner, sin exagerar tanto, pues la ablación del clítoris, por ejemplo, etcétera, etcétera. Un montón de prácticas relacionadas con la magia negra, por ejemplo, que todavía existen en África, están basadas en cosas que sabemos que son falsas, con lo cual podemos atacar... Tabús alimenticios, tabús sexuales, prácticas políticas nocivas, prácticas económicas nocivas, prácticas personales nocivas que derivan en depresión, ansiedad, conducta suicida. Muchas de esas están basadas en creencias falsas que dicen esto es bueno por algo que es mentira, o esto es malo por algo que es mentira. Entonces, es decir, cuanto menos sepamos de la realidad... Ahí Sigue, perdón. ¿Por qué tiene un martillo en su despacho? No? Nunca lo sabremos, quizás está predeterminado. Tiene más armas. Por favor, dejemos de hablar de mí. Dejemos de hablar de su despacho. Bueno, la cuestión es que hay dos modos de hacer un bypass parcial a la falacia naturalista. Uno, como hemos dicho, es cuantas más verdades sepamos, y por tanto aquí las ciencias son fundamentales y una filosofía rigurosa, en mejor posición estaremos para evaluar convenientemente las cosas y decir, oye, decir que el cerdo es malo porque Alá lo prohíbe es mentira, porque Alá no existe. Aquí me interesa, y creo que le interesa a la audiencia, volver a... ¿Y esto qué tiene que ver con la libertad y la responsabilidad individual? Estamos hablando mucho de los valores, hay que recordar que estamos hablando de los valores porque empezamos hablando de esta idea ingenua por parte de Sapolsky y otros de que, oye, el ordenamiento jurídico debería seguir el ordenamiento ontológico. Tú lo que estás diciendo es,
ojo, cuidado, porque si rechazamos la falacia naturalista, el ser no determina el deber ser, con lo cual puede ser que la realidad sea predeterminista como quiere Sapolsky, no, o determinista al menos, en el sentido de que niegue cualquier tipo de connotación o de resquicio para la libertad, pero eso no significaría, incluso si eso fuera así, que no lo es, que haya que prescindir totalmente de la responsabilidad, porque la esfera o las esferas de los valores no necesariamente se corresponden con la esfera de la realidad. Bueno, efectivamente, es decir, porque hay construcciones antropológicas que no pueden corresponderse con la realidad absoluta. Por ejemplo, los valores estéticos, morales, jurídicos, aunque hayamos hecho esa conexión parcial y otra conexión es el funcionalismo, es decir, si usamos una serie de valores por una esfera cultural y esos valores llevan a la disfunción total de la familia o del Estado o de una iglesia o de una empresa, etcétera, pues solamente alguien que quiera la destrucción de esa esfera cultural podría fomentar esos valores. Ahora bien, hay mentiras que son funcionales o que son utilitaristas. Esto ya lo habla Critias, esto lo habla Platón, esto lo habla, lo habla Hobbes, lo habla Maquiavelo. Por tanto, un sistema, ya sea familiar, laboral, etcétera, puede basarse parcialmente en mentiras si ve que son funcionales o que tienen un elemento utilitarista. Es decir, si tienen una serie de metas, es decir, nuestras metas son estas, que no están preestablecidas, pero si se ponen de acuerdo en que quieren lograr tales o cuales objetivos, pues tienen que tener en cuenta la realidad a cierta escala, porque si no se destruirían, es decir, no podrían lidiar con enfermedades, no podrían lidiar con disfunciones sociales fundamentales, pero también tienen que tener en cuenta el funcionalismo o el utilitarismo de ciertas mentiras. Vale, entonces, por empezar por el tema que yo creo que es más importante para la conexión entre libertad y responsabilidad, que es el tema jurídico, el ámbito jurídico, esta discusión que estamos teniendo se trasladaría muy fácilmente si comprendemos simplemente que en la historia de la humanidad, incluso en el momento presente, coexisten sistemas jurídicos muy distintos. Entonces esos sistemas jurídicos, según el tiempo y el lugar, asignan una responsabilidad individual a la acción muy distinta. Entonces esto nos lleva, volviendo a nuestro diagrama, a la pregunta central de este vídeo, que es esta, ¿no? Tenemos un sujeto, tenemos una acción, que es la que produce un resultado, y entonces ese sujeto está determinado de muchas maneras, de acuerdo, pero la pregunta es cuál es su responsabilidad en producir esa acción. Entonces, tú has hablado antes del ordenamiento jurídico español, que como muchos otros distingue entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva. Objetiva es cuando, yo qué sé, un niño de 1 año te mete un dedo en el ojo y te deja tuerto. Hombre, no es culpa suya, no le vas a castigar. No hay responsabilidad subjetiva. Pero hay responsabilidad objetiva porque el dedito te lo ha metido él. Un sonámbulo, como decía nuestro amigo Víctor Patón, experto en este tipo de cuestiones jurídicas, me ponía ejemplos muy interesantes, ¿no? Por supuesto, es decir, los ejemplos que conocemos de un sonámbulo, un epiléptico, una persona con un trastorno psicótico, alguien de menos de 13 años, que es una pura ficción disparatada, sí, etcétera. Y entonces tienen responsabilidad objetiva, pero no tienen responsabilidad subjetiva y por tanto no tienen culpa. Pero luego efectivamente hay otros órdenes jurídicos. Exactamente, hay otros órdenes jurídicos en los que tú haces algo y matan a tu hermano, por ejemplo. Y eso se considera que es una retribución justa porque la culpa se expía. O hay otros casos en los que hay un chivo expiatorio de un grupo. Entonces, una legión hace algo malo y dice, pues me cargo a 10 legionarios. ¿Y por qué? Uno de cada 10. Uno de cada 10, el diezmo, ¿no? Pues porque es lo justo. Y los otros son inocentes, pero se les quita la culpa. Entonces, lo que ahora quiero subrayar es que el paso de la discusión previa de los valores a este tema central de la libertad y la responsabilidad creo que es bastante claro por esa pluralidad de regímenes jurídicos que lo que están haciendo es interpretar la acción individual y la responsabilidad en esa acción de modos muy distintos. La responsabilidad
no es una idea ontológica absoluta. Es decir, como por ontológica absoluta me refiero a lo que refleja la ontología al margen de los seres humanos, etcétera, en el sentido de que la responsabilidad es una construcción social. Sé que esto es moderno, pero mala suerte. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir que es una construcción social? No significa que sea enteramente arbitraria, que sea un disparate, etcétera. Significa que no refleja lo que es la propia ontología del mundo totalmente. ¿Por qué? Porque está en función de sistemas de valores y también de creencias falsas, pero también de sistemas de valores. Es decir, cuando por ejemplo Ben Shapiro o Jordan Peterson dicen que la tradición judeo-cristiana descubrió, ¿no?, o como mínimo maximalizó la idea de responsabilidad individual, vemos que en la Biblia eso no es así. Es decir, en la Biblia los cananeos, por ejemplo, el exterminio de los cananeos está justificado porque son culpables y son malos porque Cam, uno de los hijos de Noé, vio su desnudez cuando llegan a tierra firme y por tanto todos los descendientes de este hijo de Noé son culpables, son malos, etc. Los moabitas, cuando Dios manda asesinar a todos niños, mujeres, etc., bueno, excepto las mujeres vírgenes que Dios en un acto de sabiduría suprema dice que se repartan como botín de esclavas sexuales. No sé si esto lo leen a menudo en la iglesia, pero bueno, esto está en Éxodo y demás. La cuestión es que, es decir, ¿cómo puede ser que sean culpables los niños? Dice, porque son culpables de la idolatría, etcétera. O cuando Poncio Pilato dice... La propia... Bueno, no, lo de Poncio Pilato es importante porque hasta ahora es Viejo Testamento y el Antiguo Testamento dice, no, pero este es el Nuevo donde la caridad y personalidad y responsabilidad individual. Esas son las tres cosas que se le atribuyen. En primer lugar, la muerte de Cristo, es decir, su sacrificio vicario significa que los pecados de la humanidad se proyectan, está la interpretación paulina, etcétera, se proyectan en Cristo, que es inocente, es el Cordero de Dios, el Agnus Dei, etcétera, y por tanto en esa muerte quedan exculpados todos los seres humanos que crean en Cristo y en su acto redentor, etcétera. Es decir, muere un inocente. De nuevo, la idea de que está en los chivos expiatorios, es decir, en el sacrificio de Ifigenia, en fin, vamos, en la Biblia continuamente y demás. Pero lo de Poncio Pilato efectivamente es muy interesante porque hay un momento que Poncio Pilato dice, yo me lavo las manos porque esta persona es inocente, hablando de Cristo. Y entonces el redactor de la Biblia dice que el pueblo judío, cuando elija a Barrabás en vez de a Cristo, dice que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, todo el pueblo judío era de repente culpable, es decir, unos pocos días antes habían abierto las puertas, no lo habían recibido con las palmas, ¿no?, la borriquita, etcétera, la entrada gloriosa en Jerusalén, pero unos días más tarde ha habido una fluctuación cuántica en el cerebro de todo el mundo de Jerusalén y dicen que la sangre de Cristo recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos son culpables. Entonces, y esto también condena de la Inquisición, etc. Exactamente, que no es solo al principio de la historia, sino a lo largo de la historia de la Iglesia. Víctor Martínez Patón nos contaba también hace poco el ejemplo el pueblo, de un pueblo entero que queda excomulgado porque contradijeron a un obispo y había gente sin... Bueno, no sé si eran 4 años o por ahí, pero mueren una serie de niños y que nacen en ese periodo. Mueren en pecado original porque no se han bautizado, entonces, pero son inocentes. Sí, vamos, la misma idea de pecado original de toda la humanidad pues significa eso. Hay dos tipos, Adán y Eva, que cometen un pecado y nosotros trascendentalmente en el Antiguo Testamento eso es constante. Es decir, a toda la humanidad. Condena recaiga sobre 3 o 4 generaciones más tarde. Y eso, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la idea de responsabilidad cuando... Un momento, porque Ben Shapiro y otros Peterson, otros propagandistas podrían decir, bueno, vale, hay ejemplos de responsabilidad colectiva en la Biblia, pero antes de la Biblia no hay ejemplos de responsabilidad individual. Falso completamente en el Código de Hammurabi, en la legislación egipcia, es decir, es que eso es mentira. Evidentemente, si tú robas algo te van a cortar la mano. Eso es totalmente falso, completamente falso. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando se dice se vincula la responsabilidad a actos individuales que han sido planeados, etcétera, eso está muy bien, pero eso históricamente solamente ha sido así en algunos momentos históricos, bajo ciertos parámetros jurídicos, morales, antropológicos, etcétera. Es decir, un montón de contraejemplos históricos de sistemas que no son así. Y alguien podría decir, bueno, pero esos sistemas son míticos. Bueno, ¿y qué? Quiero decir, esos sistemas eran míticos en el sentido de nosotros no queremos vivir en ese sistema. Bueno, nosotros no queremos vivir en ese sistema. Aunque, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando los aliados bombardean las poblaciones alemanas, ¿cuántas veces, o las violaciones masivas de mujeres y niñas alemanas,
¿cuántas veces hemos escuchado? Eran responsables porque habían apoyado a los nazis. Niñas de 8 años, de 12 años, etcétera, eran responsables porque habían apoyado a los nazis. Es decir, que esas ideas perversas todavía están en el siglo XX y todavía están en el siglo XXI, etcétera. Castigar, es decir, proyectar la culpa a la sociedad. Y entonces a sociedades o a grupos enteros de los actos que han hecho otras personas. Y dice, bueno, sí, pero los han apoyado en una conexión moral, una conexión grupal, porque bla, bla, bla. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las ideas de culpa, de responsabilidad, etcétera, tienen una casuística muy, muy amplia, muy grande, etcétera, ¿no? Sí, esto es muy interesante lo de la casuística porque nos remite de nuevo al ámbito jurídico. Hay una serie, como sabe todo el mundo, de eximientes de culpa, de atenuantes o de agravantes, una serie de factores que permiten a los jueces determinar si en la acción hay responsabilidad o subjetiva o no la hay y hasta qué grado la hay. Y esto pues ya hemos mencionado algunos, ¿no? Van desde las sustancias. Es muy interesante, por ejemplo, que no vale, porque claro, si esto fuera así, no lo vayáis a hacer, queréis matar a alguien, os ponéis ciego de whisky y coca y matáis a alguien. Y decir, no, es que estaba drogado y borracho. No, no es así. Tiene que ser, por ejemplo, que seas adicto a la coca, entonces se demuestre que además tu crimen tiene que ver con eso, que en otros momentos, eso mismo, en otros códigos, puede ser agravante en vez de atenuante. El código militar, es decir, el código militar estar alcoholizado es un agravante en vez de un atenuante. Dentro del mismo claro, país hay códigos distintos. Efectivamente. Y a lo que yo iba es que esto está en todo el artículo 20 y posteriores del Código Español, lo que están constantemente repitiendo es habrá que decidir en cada caso. Es decir, que el hecho de que una circunstancia sea agravante o atenuante, habrá que verlo en cada caso de cada delito concreto. Esto es muy importante porque muchas veces, cuando nosotros hemos hablado en vídeos anteriores sobre cómo decidir, por ejemplo, pues hasta qué punto un fenómeno social o cultural tiene más componentes económicos o más componentes culturales o tal, muchas veces decimos, es que hay que estudiarlo en cada caso, y hay gente que dice, sí, eso es lo mismo que no decidir nada, o decir que la realidad es muy compleja, y dice, no, la realidad es muy compleja, pero eso no significa, y hay que decidir en cada caso, lo sentimos mucho, pero eso no significa que sea imposible la decisión, simplemente que hay que estudiar cada caso concreto, dado que hay un juego de continuidades y discontinuidades, un juego de conexiones y desconexiones, y además un juego asimétrico, pues sí no hay más remedio. Ahí sí que el orden antropológico refleja el orden ontológico realmente en ese juego de discontinuidades. Entonces, y esto es muy importante porque tú decías antes, claro, es que sí que existe esa libertad, pero existe de modo parcial, gradual. Entonces, claro, en el momento en que introduces gradual, habrá que ver en cada caso, como hacen los jueces, o sea que esto está inventado. Pero quiere decir que el mundo del derecho de nuevo no tiene por qué ajustarse a la propia ontología del mundo, sino a las metas que los políticos quieran hacer. Es decir, que aquí de nuevo introducimos el utilitarismo, el funcionalismo y demás. Es decir, tres ejemplos de conexiones y desconexiones de las que hablabas. Teólogos cristianos espiritualistas, por ejemplo, que defienden el libre arbitrio absoluto en la Edad Media y sin embargo defienden una especie de teocracia absoluta, es decir, donde la Iglesia vigile todos y cada uno de los comportamientos, es decir, sexuales, de la vestimenta, de que puedes leer, de que no puedes leer, etc. Es decir, defienden una idea de libertad excesiva en el ámbito individual y en el ámbito social, todo el político, jurídico, todo el libertinaje, excepto seguir una serie de mandatos cuasi orwellianos. Y en la teocracia islámica lo mismo, en la teocracia judía lo mismo. Sin embargo, por otra, es decir, alguien que afirma el libre arbitrio, pero digamos niega la libertad política o la libertad. Lo contrario, alguien que niega el libre arbitrio, es decir, el libre arbitrio es una ilusión, eso está incluso en Bakunin, pero vamos, en Marx, en Engels explícitamente, el libre arbitrio es falso, literalmente, una ilusión totalmente, los sujetos están predeterminados o están súper determinados por las estructuras sociales, económicas, históricas, y sin embargo defienden la libertad defienden la libertad política, defienden la libertad a una escala global, etc. Y luego, por otra parte, están los anarcocapitalistas que tratan de, por ejemplo, Huerta de Soto diciendo que el anarcocapitalismo es el único sistema que refleja
la ontología del mundo, porque Dios es libre, nos ha creado libremente y los individuos tienen una libertad absoluta y por tanto el sistema político debe desaparecer y el sistema económico tiene que reflejar eso, pero ya hemos visto, es decir, cómo la casuística es muchísimo más compleja. Y entonces, ¿de qué depende? Pues que no se puede predeterminar, es decir, que lo que decíamos antes, es decir, cada esfera cultural, si nos ponemos de acuerdo, que esto lo decimos continuamente en muchos vídeos, es decir, ¿por qué la gente no se pone de acuerdo en qué sistema de político queremos? Porque no es obvio, es decir, si nos ponemos de acuerdo, es decir, no hay un valor universal, por ejemplo, la esperanza de vida. ¿Quién quiere ser un viejo, tío? ¿Quién quiere ser la criminalidad baja? Bueno, pero ¿a qué precio, no? Porque Orwell o las cámaras, etcétera, o el control, o lo que sea. O, es decir, cualquier cosa que parezca objetivamente buena, es decir, bajamos el fracaso escolar, están manipulando a los niños, como Pink Floyd, ¿no? Another Brick in the Wall, etcétera. Bajamos el consumo de drogas, pero está cortando las libertades. Es decir, cualquier cosa que aparentemente pudiera ser aceptada por todo el mundo, siempre puede decir alguien, pues a mí esto no me convence, etcétera. Y entonces la cuestión es que cómo se ponen en armonía inestable, en equilibrio inestable, todos esos sistemas de voluntades, es el trabajo de sistemas supraindividuales, que son los sistemas supraindividuales de dirección de una empresa, o de dirección de una familia, o de dirección de un estado, dirección de una iglesia, etc. Entonces, cuando se ponen de acuerdo en una serie de metas comunes, ahí aparecen una serie de valores que algunos pueden reflejar parcialmente la ontología del mundo, en el sentido de decir, esta persona es realmente la causa de este acto y además su corte prefrontal estaba bien, no tiene un tumor cerebral, se ha llevado 20 años planeándolo, etcétera, no le han lavado el cerebro desde la infancia, etcétera, es decir, y lo hacemos responsable moralmente y jurídicamente, y otras veces pueden coger a un inocente y decir, pues la gente va a contentarse, no sabemos dónde está el asesino y matamos a un Bin Laden falso. No estoy diciendo que esto sea así, ¿no? Pero es decir, un ejemplo de vamos a coger una persona inocente porque utilitaristamente o pragmáticamente o de modo funcionalista esta mentira jurídica pues tiene esta función, etcétera. Y no hay ningún modo de predeterminar cuál va a ser el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores no están predeterminados por los hechos, porque hay múltiples tipos de metas que se dan en distintas esferas culturales y esas metas requieren, es decir, lo que tú ponías en el ejemplo de la contestación, ¿no? De uno de los comentarios de YouTube. Si hubiera una desconexión total, ¿qué pasa? Pues eso, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en New Haven, uno de mis compañeros de casa era un albino africano, y me contaba que lo pasaba mal en la mayor parte de países africanos, que no puede ir. Hombre, la cosa ya está cambiando, etcétera, pero que realmente lo acusan de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de plagas. Es culpable, etcétera. Sí, brujería. Es interesante esto, volviendo al bestseller de Sapolsky. Uno de los argumentos que dice Sapolsky es los códigos jurídicos de los estados modernos son capaces de eximir o atenuar en casos, pues eso, lo que tú estabas diciendo, un tumor cerebral, por ejemplo, ¿no? O casos de enajenación o todo eso. Lo que dice Sapolsky es, hay casos menos evidentes que no están menos determinados, porque todas nuestras acciones están determinadas. Con lo cual, lo que dice Sapolsky es, hay una falta de conocimiento biológico cognitivo que nos lleva a pensar que hay unos casos en los que la acción no es responsabilidad del individuo, como es el caso de la enajenación, la drogadicción, lo que sea, pero en realidad es exactamente lo mismo en otros casos en los que es menos evidente. Si no hubiera esa falta de conocimiento sobre cómo funciona la psicología, seríamos capaces de reinterpretar toda acción humana como determinada por causas que no son responsabilidad del individuo. Estamos negando, por un lado, este determinismo de Sapolsky, pero también estamos negando la identificación que está haciendo Sapolsky entre la ontología de la libertad y el régimen jurídico, que tiene otras funcionalidades sin estar totalmente desconectado. Una de las, porque vamos, al fin y al cabo, en España y en muchos otros estados, la ideología que sustenta el derecho penal suele ser la reinserción,
que la reinserción social se parece un poco a esta idea de Sapolsky del taller en el que el individuo, pues al final lo podemos salvar. La cuarentena de Caruso, que también modelo de cuarentena, Sí. Si una persona está enferma, lo aíslas en cuarentena. Pero de nuevo, esa parte ideológica preambular de la ley luego es muy distinta a cómo están organizadas las penas, que no son así, no son... Bueno, y que tan ideológico es lo que fomenta Sapolsky, es decir, cuando Sapolsky, por ejemplo, dice no tenemos derecho a odiar a nadie, ¿y por qué tenemos derecho a amar a alguien? Es decir, si el predeterminismo, si la ontología del mundo no nos da derecho, que es una cosa esperpéntica, porque en un predeterminismo ocurre lo que tenía que ocurrir, como el ejemplo este de Zenón, ¿no? Es decir, pondremos la cita. es decir, ocurrirá lo que tenga que ocurrir, básicamente. Pero la cuestión es que no tenemos derecho o tenemos que sentirnos mal si realmente castigamos a un criminal porque es un autómata averiado, aunque tenga su corte prefrontal perfectamente, lleve 20 años planeando el asesinato. Cuando en realidad nosotros también estamos predeterminados. Exacto, nosotros a hacer sufrir el juez está predeterminado, el Sapolsky está predeterminado, es decir, los policías están predeterminados, es lo que yo llamaba criptocontingencia, que se parece un poco al truco de la providencia divina, porque el predeterminismo se parece mucho a la providencia divina, en el sentido de que la mayor parte de gente te mete en una criptocontingencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por una parte te dicen todo es voluntad de Dios, o todo es fruto del karma, o todo está predeterminado. Pero ¿dónde te meten la contingencia? Cuando Sapolsky trata de hacernos creer que nosotros tenemos la opción de darnos cuenta de que los criminales son averiados y son máquinas averiadas, de no culparlos, de tratarlos bien. Para eso escribe el libro, para darnos a conocer su teoría que nos haría cambiar de Claro, opción. después decir, bueno, pero aquí estoy generando un orden causal. Bueno, ¿y por qué no generar ese orden causal en los criminales? Porque con los criminales se dice, no les sermones, no trátalos bien, etcétera. Sí, no les juzgue. no les juzgue, etcétera. Entonces la cuestión que tú decías, porque esto es una cosa de Sam Harris cuando él dice solamente hay tumores todo el camino, como las tortugas. ¿Por qué? Porque Sam Harris en su librito, te pone varios ejemplos, pero uno de los ejemplos que él pone también en sus conferencias es una persona que es una perfecta, etcétera, pero un día asesina a su mujer y coge un rifle semiautomático, asesina a un montón de gente y dice, no sé qué me ha pasado, tío, se me ha ido la olla, y resulta que tenía un tumor cerebral y tal y cual. O una persona que de repente le empieza a interesar la pornografía infantil, un padre de familia que le ha pasado, le está creciendo un tumor, le quitan el tumor, dice que esto es repelente, vuelve a crecer el tumor. Entonces lo que dice Sapolsky es, dice, aquí tenemos la causa perfectamente contextualizada, que es el tumor, pero hay un montón de múltiples líneas causales que realmente tienen el poder de ese tumor. ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema es el epifenomenalismo, es decir, que negar el proceso de autoingeniería parcial y gradual, etcétera, del sujeto. Es obvio que hay contextos que determinan más que otros, y yo ponía el ejemplo, si hubiéramos nacido en Dinamarca en el siglo IX, o si hubiéramos nacido en la época de los talibanes, si nacemos en una secta religiosa, si nacemos, es decir, hay un montón de contextos sociales donde realmente es muy difícil un proceso de estas casi, realmente es muy difícil escaparte de ahí. Por eso realmente para jugar estas cosas tenemos que hablar de sistemas donde realmente los individuos estén neurológicamente más o menos sanos, donde tengan realmente opciones, etcétera. Entonces la cuestión de que todos los determinantes causales funcionan como ese tumor, al final acaba en la idea de Sapolsky de no tenemos control en absoluto, o agencia, we don't have agency whatsoever, we don't have control whatsoever. Pero porque ¿qué hace falta para tener control? ¿Qué hace falta para tener agencia? Es decir, es tan radical, es tan absoluto. Sí, que podría además políticamente ser utilizado en el sentido contrario al que quiere Sapolsky, que directamente, pues si avanzara ese conocimiento psicológico que él pide hasta tal punto que pudiéramos casi predecir el comportamiento. Sí, la broma Minority Report. Claro. O simplemente decir, mira, esta persona en perfecto estado ha asesinado, yo que sé, a 20 personas, la ha violado, etcétera, pero tenemos esta pastillita neurológica, esta droga, que va a hacer que la probabilidad de que vuelva a hacerlo sea computable a cero. Pues ya está, venga, pues. La reinserción. Y entonces, simplemente una cuestión, que decir, el propio Sapolsky dice, yo descubrí, como me recuerda un poco la biografía de Bertrand Russell, dice, con 15 años se despertó, dice, ostras, el libre arbitrio no existe, que era sospechoso, ¿no? Porque al saber los conocimientos científicos y filosóficos de Sapolsky, y además cuando trata de conectar la cuestión del libre arbitrio con la ciencia,
cuando son cosas que los estoicos, en fin, que esto llevan miles de años literalmente diciendo antes de que se supiera nada de neurología. Pero dice, luego se vuelve a despertar y dice, ostras, Dios no existe, ¿no? Y dice, y llevo deprimido desde entonces. Llevo deprimido desde entonces, que es un poco lo que Gustavo Bueno llamaba el ateísmo privativo. Es decir, como si la privación, es decir, la inexistencia del libre arbitrio en el sentido absolutista o Dios le resultara como una especie de privación, de desgarramiento, ¿no? Como un amor, es decir, como si le gustaría que existieran, me gustaría que existiera el Dios ontológico, me gustaría que existiera el libre arbitrio, pero como no existen, me siento desgarrado. Nosotros lo que decimos es que esas ideas, es decir, Dios interpretado en el sentido ontológico del término y el libre arbitrio interpretado en el sentido absolutista del término espiritualista, son conceptos que son realmente ininteligibles, es decir, no lo sentimos como ningún tipo de privación. Y luego el propio Sapolsky reconoce de que hay que sermonear constantemente, por ejemplo, a los estudiantes de Stanford y a los ricos, etcétera, es decir, a lo que él llama los malos, ¿no? Básicamente desde su ideología progresista, hay que sermonearles continuamente que no merecen los privilegios que tienen, no merecen, no los merecen, tú cuando tengas un éxito recuerda que estás predeterminado a tenerlo, eso está, es decir, por una parte está bien en el sentido de negar la ideología de la meritocracia absoluta como un esperpento, es decir, un montón de ricos que sus padres eran ricos, que se hubieran nacido en este entorno, eso es totalmente cierto. Lo que quiero decir, la contradicción aquí es sermonemos a esta gente, pero no sermonemos a los asesinos, que su corte prefrontal funciona perfectamente, y sé que le va a quitar la motivación, porque es decir, el estudiante de Stanford va a decir, ostras, si me sermoneas tanto, pues probablemente se me quite la motivación, porque otra cosa que dice es que no se debe pagar más a la gente que trabaja más. ¿Por qué? Porque el que trabaja más es que está predeterminado biológicamente para trabajar más. O, por ejemplo, cuando dices que las personas obesas es que la leptina no les funciona, entonces no debemos juzgarla. Pues no juzgues desde tu predeterminismo a los que juzgan a los obesos porque están predeterminados, etc. Y si dices, oye, pero esta persona es obesa y su sistema de leptina se lo ha cargado él mismo porque... Bueno, pero ¿cómo ha llegado a ser el tipo de persona? Bueno, ¿y cómo he llegado yo a ser el tipo de persona que critica estos comportamientos, etcétera? Entonces, claro, se convierte en algo esperpéntico. Es decir, lo que nosotros hacemos es criticar los excesos de Sapolsky, de Sam Harris, y ver sus, digamos, sus aciertos. Vale, a ver, no sé si podemos volver al tema de la libertad y la responsabilidad y a la conexión entre ontología y antropología o régimen jurídico, diciendo que los regímenes jurídicos de los estados modernos, por ejemplo el español, sí que son más acordes con la ontología de la libertad que nosotros estamos defendiendo que con la de Sapolsky, con lo cual, aunque estemos aceptando que hay diferentes regímenes jurídicos, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que los regímenes jurídicos actuales, de hecho, sí que distinguen entre grados distintos de libertad y responsabilidad, por ejemplo. Sí, pero no distinguen, por ejemplo, lo de o genes. Eso es, o sea, total, lo que has dicho tú antes es verdad, deberían actualizarse. Bueno, deberían... Si piensan, si calculan que hay que ser acorde con la escalantología. Pero un momento, sin necesidad de que sean o sea, de que sean totalmente actualizados. Sin embargo, por ejemplo, cuando consideran que hay grados de libertad y por tanto de responsabilidad y de culpa y la enajenación mental te exime, y sin embargo el arrebato temporal o enajenación temporal, por ejemplo, es un eximiente que tú cometas un asesinato en un momento, por supuesto, de legítima defensa, pero también en un momento en el que se considera que tienes un arrebato. Por ejemplo, pues ves a un amigo con tu novia y le pegas al amigo y dice, oye, es que me ha pegado. Y dice, sí, pero era un momento en el que a lo mejor después él mismo ha llamado a la policía y dice, oye, me siento fatal, que es que he pegado a mi amigo. Bueno, pues todo eso son eximientes porque tú estás demostrando que en ese momento no tenías control sobre tus acciones. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los regímenes jurídicos es certificar que hay un sentido de libertad parecido, distinto al del libre arbitrio absoluto, pero que tiene que ver con el control de las acciones ante diversas opciones. Sí, eso es cierto. ¿En qué es obsoleto? Pues lo que decíamos, el sistema de atenuantes. Hay atenuantes a los que se da muchísima importancia y sin embargo hay atenuantes como, en fin, genes de psicopatía, experiencias traumáticas, drogas desde el embarazo de la madre, etcétera, que pueden tener tienen un poder causal como mínimo igual de poderoso que muchos atenuantes.
Es decir, el mundo del derecho está lleno de ficciones jurídicas, lo que decíamos de la chica con 17 años experta en política y no puede votar, pero una persona con Alzheimer o con demencia senil tiene el derecho a votar. O una persona, es decir, con 17 años y 360 días pornografía infantil, pero con 17 años y 366 días ya no. O puedes abrir una empresa, ¿no? O puedes tomar alcohol. ¿No? Es decir, el mundo jurídico está... ¿Por qué? Porque hay un montón de binarismos que en el fondo, digamos, nadie se cree, porque son cuestiones graduales, y dice, esta persona con 17 años, 364 días lo están poniendo al mismo nivel de los monstruos que tienen que se cuestan con una niña de 8 años, etcétera, y porque el novio tiene 30 años y la novia tiene 17 años, etcétera. Es decir, el mundo del derecho está lleno de ficciones. Algunas de esas ficciones pueden tener un esto funcionalista y otras ficciones pueden ser obsoletas. Y efectivamente es cierto que los sistemas, digamos, de derechos liberales en el sentido tratan de hablar de una responsabilidad individual, excepto la responsabilidad corporativa, etc. Es decir, las personas jurídicas tienen responsabilidad, es decir, una empresa, una iglesia, una ONG, etc. Es decir, hay una cuestión ahí de responsabilidad colectiva, entre comillas, en el sentido de que la empresa misma es responsable de que pague impuestos, etc. Pero generalmente, cuando se habla de responsabilidad de personas físicas, tú no puedes ser responsable de lo que ha hecho tu tatarabuelo, no puedes ser responsable de lo que ha hecho, yo qué sé, una persona con la que no tienes una conexión causal, etc. Lo obsoleto, como decimos, que realmente no toma en cuenta líneas causales que sí que realmente pueden predeterminar, es decir, la mayor parte de psicópatas son hombres en todas las culturas del mundo, en todos los momentos de la historia, etc. Evidentemente hay predeterminaciones biológicas ahí, no solamente y la mayor, es decir, hay patrones entre los asesinos, entre los violadores, etc. Y también hay patrones socioculturales, lo que decíamos, es decir, la ciudad de Tokio cada año produce 0,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero Chicago produce, yo que sé, muchos más, pero cada año. Cada año. Entonces hay una serie de determinantes estructurales que realmente niegan el libre arbitrio en su sentido espiritualista absoluto, etc. Pero de nuevo, es decir, el orden moral, jurídico, político, etc. Es decir, en primer lugar, no puede reflejar el orden ontológico absoluto por la cuestión de los valores y por la cuestión de los intereses. En el mundo no hay valores, no hay intereses, etc. Y por otra parte, porque realmente no sabemos hasta qué punto funciona la naturaleza. Es decir, nuestros ancestros realmente, sobre todo en ausencia de ciencias, tenían que realmente evaluar situaciones dificilísimas. Muchas veces, muchas conexiones causales les parecerían falsas, en el sentido de voy a coger a este inocente y lo voy a ejecutar en la plaza pública sabiendo que porque este estaba en la cárcel y sé que no es el que ha asesinado, pero lo voy a hacer para aliviar la tensión. Es decir, hay veces que jugaban con mentiras explícitas, o me voy a inventar que el dios de turno, el dios Samás, me ha dicho esto. Pero otras veces ellos mismos no estaban realmente seguros de las conexiones causales, y no ya de eso, sino de las consecuencias políticas, jurídicas, morales, etc. Y tenían que enfrentarse con multitud de códigos que en gran parte son contradictorios, incompatibles entre sí, los que rigen la familia, los que rigen el mundo militar, los que rigen el mundo eclesiástico, el orden civil, el orden mercantil, etc. Tratando de compaginar un montón de voluntades contradictorias o incompatibles, en gran parte incompatibles entre sí, sin estar realmente seguros de la propia ontología y hasta qué punto tenían que permitir mentiras por el funcionalismo o el utilitarismo, y hasta qué punto tenían que realmente reflejar un poquito la ontología de la realidad, etc. Suscríbanse, huevos, suscríbanse. You stay here. I'm in charge. Do you feel in charge? Antes de pasar a otro tipo de regímenes, además del jurídico, me gustaría hablar un poco del sistema de herencias, que parece que, aunque efectivamente los castigos en las democracias liberales pues no se transmiten a los hijos, sin embargo los méritos sí. Bueno, las deudas también se pueden transmitir a los descendientes, pero la herencia es un modo en fin, una institución jurídica donde se puede interpretar como un merecimiento que no depende de tu responsabilidad entendida en un sentido individual. Sí. Y la propia nacionalidad, es decir, los derechos nacionales, es decir, los derechos que uno tiene por estar en España o incluso en la URSS, ¿no? Los países comunistas donde el sistema de herencia estaba muy limitado. Al final, una persona que hubiera nacido en la URSS tenía muchos más derechos, o una serie de derechos distintos, pero bueno, derechos a educación pública o derechos a sanidad pública, etcétera, de una persona que hubiera nacido en un país muchísimo más pobre, etcétera. Es decir, la cuestión de los merecimientos
y los demerecimientos que se escapan a nuestro control cognitivo consciente, eso están todos los sistemas jurídicos que conocemos. Y el sistema, claro, el sistema de herencias, algunas personas lo interpretan como el principal escollo para alcanzar la igualdad económica, mientras que otras personas dicen que si no hubiera un sistema de herencia, eso provocaría una cuestión disfuncional, porque mucha gente trabaja mucho más duro para dejárselo a sus hijos, para sus nietos, y por una serie de motivaciones. Sí, moral hazard que llaman, ¿no? Exacto, si perdieran, claro, lo que decíamos de Sapolsky, el propio Sapolsky reconoce, dice, tengo miedo de que dándole tanta caña a mis estudiantes de no te mereces, porque claro, él le tiene como ¿cómo se llama? Tirria, ¿no? A los pijitos de Stanford, que bla, 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 y él pone, por ejemplo, en su libro un ejemplo de que la idea de la ceremonia de graduación de la gente de Stanford, de los estudiantes de Stanford, están todos allí los padres aplaudiendo, todo el mundo pensando que se lo merece, y de repente dice, y allí anónimamente está el barrendero, o el que está recogiendo la basura, o el jardinero, etcétera, pero usa el barrendero, ¿no? Dice, el barrendero o el niño o la niña, o el chico o la chica que lo están graduando, realmente que uno esté aquí y otro esté allí, realmente depende todo de factores que escapan a su control. Y por tanto no se merece, no se lo merece, no se lo merece, no se lo merece. Bien, pues pasando ya para ir cerrando, del régimen ordenamiento jurídico al más amplio ordenamiento moral, o más bien pluralidad de ordenamientos morales, también es interesante ver cuáles son los cambiantes juicios sobre la responsabilidad moral del individuo y la relación con la parte psicológica también del individuo. Sí, efectivamente, porque muchas veces, es decir, se tiende a encuadrar la cuestión moral también de un modo equivocado, como la cuestión del libre arbitrio, es decir, o acepto la propaganda ateísta o la niego completamente y por tanto me voy al otro extremo, es decir, los teístas hablan de un libre arbitrio y por tanto lo niego completamente. ¿A qué nos referimos aquí con la cuestión moral? Es decir, con la cuestión moral nos referimos fundamentalmente a la idea de que o bien hay una moralidad absoluta que está implantada por un dios, etc., o hay una especie de arbitrariedad completa, o a lo sumo el emotivismo moral, ¿no? de Hume, de que juzgamos como algo moral o inmoral cosas que nos repugnan, o la empatía, etc. Y claro, ¿por qué es un modo equivocado de encuadrar las cosas? En primer lugar, porque no es una situación binaria, ¿no? Es decir, los teólogos pueden estar parcialmente acertados en una serie de tesis que luego pues llevan a límites contradictorios por otras decisiones, ¿no? Pero no tenemos por qué destruir completamente una idea, ¿no? Lo mismo que no destruimos la idea, no sé, de esencia, existencia o muchos conceptos que usan los escolásticos, sino que los reinterpretamos desde una ontología materialista, ¿no? Entonces la cuestión, por ejemplo, del orden moral como enteramente arbitrario, ya hemos dicho que no es así. Y hemos dicho que no es así, ¿por qué? Porque la cuestión de los códigos para regular el comportamiento humano depende también parcialmente de la ontología del mundo. Es decir, si tienes una serie de códigos, una serie de valores, un código regulado por valores, y esos valores están asentados en falsedades que son disfuncionales, pues esas conductas van a llevar a la disfuncionalidad del grupo. ¿Que quieres llevar a la disfuncionalidad del grupo? Pues enhorabuena, es decir, perfecto. Pero si tus metas son la estabilidad o la funcionalidad, es decir, si tienes una serie de metas objetivas, tienes que contar con la ontología del mundo, es decir, tienes que contar con órdenes causales, incluso cuando introduzcan mentiras. Es decir, la escala moral está conectada, tiene una conexión con el orden ontológico y desborda el orden psicológico. ¿Por qué desborda el orden psicológico? Porque evidentemente cuando se trata, por ejemplo, a algunos pensadores, ¿no?, de la raíz de la moral o de la moral auténtica, la empatía, es cierto que la empatía juega un papel fundamental en las relaciones humanas, pero también otras emociones, pero es que la escala moral se da una escala suprasubjetiva y supraindividual. En primer lugar, la empatía es siempre parcial y gradual. Es
Es decir, ni el santo más grande del mundo, cada segundo que pasa todos sabemos que están muriendo gente de modo atroz, violaciones, descuartizamiento, todo tipo de atrocidades. La gente no está constantemente llorando, etcétera. Es decir, la gente que está leyendo los periódicos, viendo atrocidades, es decir, no podrían dormir del sufrimiento. Es decir, el santo más grande realmente estaría constantemente, no comería, no dormiría, estaría constantemente pensando. Es decir, eso es mentira. Nadie ha hecho eso. La empatía es selectiva, en el sentido de que no se aplica a mucha gente, no significa que se disfrute con su sufrimiento, sino significa que hay una especie de emocionalidad cero respecto a lo que pase a otras personas. Claro, si ves una película, te cuenta su historia, ya conectas emocionalmente con otra persona, sí, pero si no, la mayor parte de gente, bueno, a todo el mundo realmente le da igual. Es decir, mira, tenemos un contado de muerte, a ver cuánta gente se pone a llorar, etcétera. Es decir, la empatía es selectiva y gradual. Gradual significa que tenemos más empatía a nuestros seres queridos que a desconocidos, etcétera. Pero luego, por otra parte, la escala suprapsicológica y supra, porque los valores son objetivos en el sentido de que no se reducen a la esfera psicológica, no en el sentido de que sean absolutos. Es decir, son objetivos como objetivo es una estructura lingüística. La estructura lingüística tiene una construcción social, es una construcción que tiene mucha arbitrariedad, etcétera, pero no es subjetiva en el sentido de que se reduzca a mi individualidad psicológica, etcétera. Es supraindividual, es suprapsicológica. En ese sentido. Entonces la cuestión, es decir, por ya acabar, ¿no?, lo que estamos diciendo, es decir, frente a esta pluralidad que sí refleja aquí la ontología del mundo, que es plural, etcétera, semidiscontinua y semicontinua, es decir, lo que hablamos de los... Es decir, por ejemplo, cuando Gustavo Bueno hablaba de la contradicción entre la ética, que está referida a los individuos, y por tanto el mayor pecado ético es, pues, es el asesinato, y luego, en fin, la tortura, etcétera. Los códigos morales que van referidos a la cohesión del grupo, y la política que va referido a la nación, a la sociedad, bueno, antes de la nación, etcétera, y también a la coordinación de las contradicciones las contradicciones entre ética y moral. Que, por ejemplo, Gustavo Bueno dice que en una tribu la moral, es decir, el grupo, en una mafia es más importante la cohesión grupal, y por eso a veces hay que sacrificar individuos, se mata individuos, se deja... Pero luego Gustavo Bueno en algunos sitios reconoce que hay muchos códigos morales, evidentemente, y esto no lo conectamos con lo de Max Weber o lo de Merton, es decir, muchas esferas culturales que implican ya unas necesidades. Sí, que incluso si perteneces a un grupo, dentro de ese grupo va a haber contradicciones o morales distintas. Y lo que decíamos en otros vídeos. Bueno, y que cada individuo en realidad pertenece a muchos grupos. Exacto, que cada individuo pertenece a muchos grupos. Es decir, a tu grupo de amigos, a tu grupo de... Exacto, los hooligans de fútbol, por ejemplo. Aquí parece que están en una tribu, pero cada uno a lo mejor pertenece a un grupo político distinto, a una clase social distinta, a una tribu urbana distinto, a un barrio distinto, a un país distinto, a una religión distinta. Entonces cada persona efectivamente pertenece a muchos grupos. Entonces como lo de los caballos, ¿no? Es decir, la tortura, el modo de ejecución, ¿no?, que le gustaba a Foucault, vigilar y castigar y demás. Claro, sin llegar a descuartizarnos, algunas personas se rompen realmente. Algunas personas se rompen y se desemboca en el suicidio, en depresión crónica, o se le va totalmente la olla. Pero toda persona, aunque esté sana, realmente hay muchos caballos que te están tirando. Es decir, tus necesidades biológicas más fundamentales, ya sea de dormir, de sexualidad, de alimentación, etcétera. Y luego, no ya los criterios estéticos de la sociedad, sino la esfera familiar te tira para un lado, la esfera laboral tira para otro, la esfera nacional tira para otro, la esfera... Eres amigo íntimo de una persona que pertenece a otra nación, que está en guerra con tu país. El ejemplo que hemos dicho muchas veces cuando Juego de Tronos era buena, antes de que se fuera al cuerno la serie, ¿no? Cuando Jaime o Jaime Lannister lo coge, ¿no?, Lady Stark, y le dice: tú no tienes vergüenza porque eres el matarreyes, ¿no?, el Kingslayer, etcétera, el matarreyes, porque asesinaste a la persona que había jurado proteger. Y dice: tantos juramentos. Dice: se nos hace jurar proteger a nuestra mujer, se nos hace jurar proteger a nuestros padres, obedecer al señor feudal, obedecer al rey. Pero ¿qué pasa si el señor feudal es enemigo de nuestros padres? ¿Qué pasa si nuestra mujer desobedece al líder religioso? ¿Qué pasa si el ejército nos pide sacrificar a nuestro hijo? ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa constantemente. Hombre, no a esa escala. Entonces cada persona está tirada completamente. ¿Qué se trata? De buscar la armonía en un sentido no espiritualista, ni en un sentido armonista, sino en un sentido de un equilibrio inestable entre distintos intereses, entre distintos
patrón entre distintas fuerzas que tienen su propia lógica interna, es decir, los intereses a escala familiar y también una cuestión, que es decir, que todos estos intereses y estos sistemas de valores no son completamente conscientes. Hay una mezcla entre estrategia, que lo decimos también en otros vídeos, e inconsciencia, es decir, ni los políticos, ni los líderes de las sectas religiosas, ni los líderes de las mafias o de las empresas son totalmente conscientes de todos los códigos y sistemas y mecanismos socioculturales. Hay un grado de inconsciencia, digamos, de sociomordaza, es decir, un grado de sonambulismo cultural por el cual están asumiendo prejuicios, dogmas, sesgos culturales, sesgos cognitivos, etc. Y hay una parte de estrategia. Y hay unos intereses fijados en cada esfera donde se dan una serie de valores. Los valores son lo que lleva a esos objetivos a la escala familiar, a la escala económica, a la escala. Hay una contradicción o una incompatibilidad objetiva y estructural entre distintas esferas sociales y culturales, que lo dice Merton, lo dice Gustavo Bueno, lo dice Max Weber, etc. Por tanto, hay una incompatibilidad o contradicción entre distintos valores, y el único modo de que una sociedad no colapse es tratar, digamos, de buscar una especie de equilibrio inestable entre esos distintos intereses. Y es ahí, en esa escala moral, política, jurídica, etcétera, ideológica, cultural, donde aparece la idea de responsabilidad y la idea de culpa, las ideas de responsabilidad, las ideas de culpa y las ideas de merecimientos y desmerecimientos, con todas las contradicciones de lo que hemos hablado. Yo no soy responsable de lo que ha hecho mi tatarabuelo, pero si me deja una herencia, de repente parece que me la merezco. Yo no soy responsable de haber nacido aquí, pero oye, cojo, es decir, Sapolsky no coge su pasaporte y lo quema y renuncia a su derecho de ciudadanía americana para, no sé, para irse a Corea del Norte o para irse a Zimbabue o para irse a un país donde él probablemente no le gustaría estar por los motivos ideológicos, políticos, de turnos que fueran, o quemar, yo que sé, su casa, etcétera, o no hay motivos para odiar a nadie, pero él ama a sus hijas, él ama a sus perritos, él ama a su mujer, etcétera. Es decir, que todo el mundo, en el fondo, cuando se habla de esta cuestión, cuando alguien puede decir, no es que estamos nosotros complejizando innecesariamente el asunto es merecidamente complejo, es decir, es plural porque la realidad es plural y realmente es contradictorio y conflictivo. Hay muchas ideas de culpa, hay muchas ideas de responsabilidad. Ontológicamente, varias de esas ideas son absurdas, es decir, la idea de responsabilidad de los cananeos, la idea de responsabilidad de que la sangre de Cristo, la culpa recae en los descendientes de que los que eligen a Barrabás. Esas ideas ontológicamente son absurdas, pueden tener un funcionalismo o pueden no tenerlo, pueden tener un funcionalismo a una escala o a una esfera cultural y no a otra esfera, etcétera. Y el juego de conexiones e interconexiones con ontología depende realmente de los intereses, y tenemos que poner en orden, vamos a decirlo así, en armonía o en equilibrio inestable distintos sistemas de intereses. ¿Cómo? Pues bienvenidos a la realidad. Aquí vemos que en España dicen, en España no nos pueden ir de acuerdo. Ni en España ni en ningún momento, ni en una tribu del Paleolítico, ¿no? Pero lo que pasa es que cuanto más compleja es la sociedad, cuanto más la división del trabajo, la estratificación social, distintas ideologías y distintos tipos de intereses. Porque claro, en los intereses primarios ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Los intereses primarios en el sentido de los intereses biológicos. Ahí están los que fuman mucho, ahí están los que comen mucho, ahí están los que toman droga, ahí están los que no duermen lo suficiente. Lo que decía más, las necesidades, pero históricas, ¿no? Exacto. Son necesidades, pero son contingentes porque han aparecido en un momento histórico. Y las necesidades secundarias, en primer lugar, son contradictorias dentro de cada individuo. No quiero ganar peso, pero me tomo un donut de chocolate. Quiero ser bueno en la empresa, pero quiero estar a la vez con mi familia. Es decir, un montón de contradicciones que se van dando, esas contradicciones se van amplificando grupalmente. No significa que vivamos en un caos, una anarquía, es decir, hemos llegado hasta ahora. Es decir, desde el Paleolítico, desde el Paleolítico han seguido habiendo la suficiente continuidad social y cultural para que hayamos llegado hasta ahora, pero no significa que nos dejemos de tener que lidiar con todas esas contradicciones. Y la cuestión es, de nuevo, es decir, cuando la gente grime, lo que decíamos en otro vídeo, grime la navaja de Ockham, es decir, no es que la belleza de la realidad radica en su simplicidad. Yo creo que no sé si hablar de belleza, porque en fin, la realidad no es ni bella ni fea, etcétera, pero vamos, si habláramos lo sorprendente de la realidad es que es un juego que ontológicamente no hay escapatoria. Es decir, este es un juego que va mucho más allá del Juego de Tronos, que el juego de una serie de dinamismos asimétricos, contradictorios, etcétera, y trata de poner orden en el caos empezando por nosotros mismos. Es decir, lo que hablábamos antes en el orden ontológico de si el yo no existe como sustancia absoluta porque hay un conjunto de subsistemas cerebrales que están en competencia y unos inyectan una cosa, es decir, tengo hambre, pero a la vez quiero trabajar, a la vez quiero irme a casa, a la vez es un montón de subsistemas cerebrales en competencia inyectando pensamientos contradictorios. Por eso está a escala individual, a escala temporal. Nuestros intereses no son los mismos de hace 20 años, de los de hace 10 años, a escala familiar, a escala grupal, a escala nacional, a escala internacional.
Y lo mismo que la mayor parte de personas no colapsan en, no sé, un brote psicótico, un suicidio, etcétera, sino que van lidiando, como decía Pablo Iglesias, ¿no? Cabalgando contradicciones con la financiación de Irán o lo que sea. Pues sí, es cierto en el sentido que todo el mundo cabalga contradicciones hasta que deja de hacerlo. Sí. Pues es un buen modo de terminar este vídeo. Este vídeo además hemos decidido hacerlo después de los comentarios que generó el anterior, así que os agradecemos mucho esta motivación, estos comentarios y nada, esperamos que lo sigáis haciendo y que os suscribáis, que es gratis. Venga, hasta el próximo vídeo, que de nuevo no voy a decir de qué va. ¿Estará predeterminado? El vídeo ya existe antes de que lo hagamos nosotros. Desde el tiempo de Planck están las variables de, no sé, del plasma hidrogénico predeterminan en nuestro próximo vídeo, no hay escapatoria. Sí, incluso predeterminan el hecho de que el próximo vídeo, estaba previsto hacerlo hoy, pero no lo hemos conseguido por razones técnicas, el próximo vídeo será con micrófonos de verdad. Esperemos que este se oiga lo suficiente bien, pero el próximo se va a oír mejor. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta la próxima.